Y quien nos acompaña es un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, abogado, magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes y está egresado ya de magíster de Derecho de la Universidad de Chile. Quien nos acompaña es Fabián González. Bienvenido, Fabián. Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bastante bien. Cuéntanos, Fabián, un poquito con respecto a... Bueno, perdón, y se desempeña en el área de Derecho Privado. Correcto, Me falta así un poco es. adelante. Cuéntanos un poquito a qué se refiere la ley o mejor dicho, la legislación de consumo que impera en el país. Bueno, la legislación de consumo en términos generales puede decirse que es una legislación especial respecto de la aplicación general de la norma. Es decir, está el Código Civil que regula las interacciones entre particulares de un modo muy amplio, muy general. Es un Código Civil que, recordemos, es del siglo XIX, del año 1857, y en donde obviamente la economía era bastante distinta a lo que es el mercado actual. Por lo tanto, la ley del consumidor ya desde aproximadamente 150 años después del Código, es decir, año 1997, se dicta y lo que pretende es regular las relaciones entre un denominado consumidor versus un proveedor, que son como las contrapartes que existen en la relación de consumo. Y en ese sentido, la legislación tal cual ha tenido sus distintos tiempos. ¿Tú cómo crees que está en la actualidad? ¿Está actualizada acorde a los tiempos o no? Mira, a ver, la legislación de consumo parte en el año 1997, hay una modificación sustancial en el año 2004, que en algún sentido incorpora, por ejemplo, los procedimientos colectivos o demandas colectivas, ¿verdad? Y digamos que en términos generales la legislación todavía está al debe, bastante al debe a lo que demanda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay situaciones que todavía a nosotros nos parecen aberrantes y que se siguen produciendo. Repactaciones unilaterales, Claro. Cortes de luz donde nadie se hace responsable, fraudes en las tarjetas o a nivel bancario en general cuando hay ciertas ventas atadas donde al consumidor le incorporan un seguro que ni siquiera lo sabe. Hay una serie de antecedentes, digamos, en la realidad, digamos, empírica o lo que sucede actualmente que nos permiten concluir razonadamente de que la legislación de consumo parece que todavía no responde a las necesidades actuales. Y en ese sentido, Fabián, ¿cuáles son los derechos que tenemos nosotros los consumidores más importantes que se podría decir? Bueno, la legislación de consumo reconoce varios derechos, por lo menos los más importantes son, por ejemplo, el derecho a ser informado, ¿Ya? el derecho a que respete los términos y condiciones en virtud de las cuales uno va a contratar. También hay una protección importante a nivel de la publicidad. También hay derecho a ser reparado, o sea, es decir, a ser indemnizado adecuadamente en todos los daños patrimoniales y morales. Y eso lo señala expresamente el artículo 3, letra E, de la Ley de Protección al Consumidor. O sea, tanto los patrimoniales, es decir, digamos, todos los bienes patrimoniales, o sea, todo lo avaluable en dinero, más el daño moral. Es decir, si afectan mi integridad física o psicológica en términos muy amplios, eso también es indemnizable en sede de consumidor. La noción de consumidor, lamentablemente, en la legislación de consumo actual, la noción de consumidor está muy al debe de lo que realmente debiese implicar el concepto de consumidor. O sea, consumidor no es solamente una persona que compra un bien. En la jurisprudencia se ha fallado de que consumidor es aquella persona que compra, como también aquella persona que no comprando igualmente utiliza el bien o servicio finalmente. Por ejemplo, si un matrimonio, qué sé yo, el marido compra un vehículo y luego se lo regala a su mujer, este vehículo posteriormente presenta desperfectos que producen a lo mejor un accidente con lesiones o con un resultado fatal. ¿Quién diría que esa persona, es decir, la mujer de este marido que compró el vehículo, no era consumidora porque no era destinataria final? No, sí era consumidora, porque la jurisprudencia así lo ha fallado. Y así lo entienden todos los tribunales hoy en día. Lamentablemente también ha habido una antigua jurisprudencia que decía no, solamente es consumidor aquel que compra. Y se excluyen todas las otras categorías de consumidor. También esto sirve, por ejemplo, para ilustrar la idea a propósito del caso Enel, Claro. en donde por los cortes de luz no solamente se ve afectado el consumidor que contrató con la empresa, sino que también todo el grupo familiar. Sí. El marido, el abuelo, el hijo, qué sé yo, o la persona que estaba llegada ahí, no tengo idea. Son muchas personas. Y ahí, pero yo lo que no entiendo, porque yo entiendo que ahora, bueno, salió la semana la multa, y ni siquiera era por la nevazón, sino que eran las lluvias anteriores, Claro. de 9.000 millones de pesos. Yo lo que no entiendo es el reparo que les dan a la gente que te dicen, ya, te vamos a descontar tantos meses. Y por cómo cuantifican, ¿quién dice
que ese es el costo, porque tú me hablabas un poco, Fabián, de que existe el costo material, pero también existe el daño material, pero existe el daño moral. Correcto. Mira, en ese sentido el concepto de daño moral es amplio. Es amplio porque implica una integridad física, psicológica, emocional, salud, etcétera, etcétera. Muchas cosas que tanto en la dogmática civil, es decir, la doctrina del derecho y la jurisprudencia se lo han entendido. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se valora eso? Y lamentablemente no hay un parámetro objetivo que a ti te permita decir, mira, la vida de este ser humano vale 100 millones de pesos y la vida de este otro vale 50. Claro. Eso es subjetivo y queda, ¿y qué es lo que dice la jurisprudencia? Es decir, ¿qué dicen los tribunales? Queda a la prudencia del juez determinar, de acuerdo a las circunstancias concretas, si se ha configurado el daño moral y su cuantificación. ¿Cuál es nuestro derecho y ahí cómo podemos actuar para que realmente la empresa no haga un descuento por este mal rato, etcétera? Ahí, mira, yo en lo personal también yo he sufrido ese tipo de cosas y me molesta mucho Yo también. creo que la mayoría de los chilenos. La mayoría de los chilenos. Bueno, ¿qué ocurre? Normalmente, vamos a suponer la primera instancia, una instancia ideal. La instancia ideal es que la empresa se comporte de manera muy diligente y haga los descuentos correspondientes. Es decir, le descontamos la su boleta final y va a pagar menos. Entonces, el mal rato se compensa con eso. Claro. Caso no ideal, es decir, caso regla general, que no ocurre. Claro. O sea, que ocurre en este tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que el CERNAC actúa como mediador. Sí. Y como mediador solamente tiene la posibilidad de contactarse con la empresa y comunicarle el reclamo que interpuso el consumidor. Que, perdón, antes de seguir, para un beneficio de la duda también para el CERNAC, la nueva ley que buscan es que el CERNAC tenga mayor protagonismo, exacto. tenga mayor participación en el proceso. De hecho, que a lo mejor se pudieran resolver las cosas en el CERNAC y no necesariamente tenga que todo judicializarse. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, el CERNAC hace de mediador digo. Se le da traslado al proveedor, en este caso de Internet y TV cable. Si él emite alguna opinión al respecto, es decir, no, si estamos resolviendo, qué sé yo, se le informa al consumidor y hasta ahí nomás llegamos con el CERNAC. Si no hubo acuerdo, es decir, si el consumidor no está conforme con la respuesta del proveedor, tiene la instancia judicial, que son el 99% de los casos, porque nunca un proveedor le va a decir al señor consumidor, sí, le voy a compensar, ¿cuánto dinero cree usted que yo le podría dar para que le compense el daño causado? No va a ocurrir. Y como no ocurre, el consumidor tiene que demandar, en este caso, un juzgado de policía local, con abogado, según el monto, bueno, es una querella infraccional donde se denuncia de parte del proveedor el incumplimiento de alguna de las obligaciones legales y junto con ello una demanda de indemnización de perjuicios que abarca tanto un daño patrimonial, si es que lo hubo, y también el daño moral. Y ojo, que en este caso el daño moral también está incorporado en categoría como molestia. El concepto de molestia ha sido bien utilizado por la jurisprudencia en el ámbito del consumo y ha sido considerado como un daño reclamable a título de daño moral. ¿En cuánto se evalúa? Si es que me lo preguntan, yo les diría que, bueno, yo estoy realizando una investigación sobre eso. Aproximadamente se evalúan entre 500 a 800 mil pesos, algunos menos, otros un poquito más, dependiendo de las circunstancias. Okay. Más que eso, en ese tipo de casos, no lo van a conseguir porque hay personas que se acercan a veces a mí o creen que demandando en este tipo de cosas van a conseguir 10 millones de pesos. Eso no es así. No. Cuando ocurren las catástrofes, en este caso principalmente con Enel, ¿cierto? Con respecto al corte de luz, etcétera, ¿dónde está un poco ahí tanto la empresa se puede resguardar? Porque la explicación era que, bueno, cayó nieve, o sea, no estamos preparados para que caiga nieve. Correcto. ¿Dónde existen ahí los puntos que uno se puede resguardar o no? Porque es súper simple que me dejaste sin luz, pero yo como empresa te puedo decir sí, pero ocurrió esto. Claro, mira. Sobre ese punto se ha dicho de que en él podría alegar caso fortuito o fuerza mayor, que es un término, digamos, legal que utiliza el Código Civil. Es decir, hay un hecho imprevisible y que es irresistible del cual yo no me puedo hacer cargo. Eso es lo que en el fondo está diciendo o podría decir en él eventualmente, si es que no lo ha dicho. El tema es el siguiente, que aquí hay que analizar los requisitos del caso fortuito. ¿Ya? Es decir, ¿era realmente imprevisible una nevazón? ¿Era realmente irresistible? Y otro requisito que se adiciona en el ámbito jurídico es la exterioridad. Se han hecho algunos comentarios por parte de otros profesores, de otros colegas, que en el fondo dicen que efectivamente aquí no hay caso fortuito. Es decir, el proveedor en él sí es responsable de los daños causados
tanto patrimoniales como morales, a los consumidores. Por no haber prevenido algo que ya se estaba Lo que anunciando. pasa es que es exacto. Chino, Ya había... había... hace más de una semana los meteorólogos. Correcto. La credibilidad del meteorólogo creo que también es otro tema aparte. Es otro tema aparte, pero hay indicios que nos permiten a nosotros concluir de forma razonable que efectivamente se podría haber producido este hecho. Y si yo, como empresa que presto este tipo de servicios, no tengo los protocolos adecuados para poder reaccionar ante un eventual hecho como este, que sí puede ser previsible, entonces yo soy responsable. Ya. Y sí debe responder. Ya obviamente con demandas colectivas, porque aquí hay una serie de personas involucradas que son muchas. Ojalá que a la gente que vea este programa le sirvan los datos que yo he dado, porque en verdad aclaran muchas dudas que son muy comunes.